Voy a hablar sobre los principales aspectos, a mi criterio, del capítulo 4 y 5 del libro Situación de los Derechos Humanos en Guatemala. Violencia e inseguridad. Para los derechos humanos, la violencia, un país libre de violencia e inseguridad es un país en donde no exista la violencia tanto estatal como la no estatal. Para la PNUD existe un núcleo de derechos que tiene que otorgar el Estado a los ciudadanos para que este tipo de violencia no se dé, tales como derecho a la vida, derecho a la seguridad, derecho a la salud y derecho a la economía. Pero no solamente existe este tipo de violencia, sino que también existe la violencia no estatal, que normalmente conocemos como delitos callejeros. Los delitos callejeros principalmente son cometidos por jóvenes que se meten ya sea a carteles de narcotráfico. También tenemos la violencia intrafamiliar, que nada tiene que ver con el Estado, sino con la educación que cada ciudadano tiene dentro de su hogar. Este tipo de violencia no solamente genera violencias a las víctimas, sino que también gastos económicos, ya que el 7.3 del PIB anual se gasta principalmente en medicamentos para las personas que sufren este tipo de violencias. Para el INASIF dice que en el 2013, del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2013, hubieron 674 muertes. De estas, 100,000 que involucran violencia intrafamiliar y las otras 39,000 que involucran violencias delictivas. Situación que agrava el escenario de violencia. Entre estas tenemos las desapariciones. Se dice que en el 2013, por datos que dio la Policía Nacional Civil, hubieron 25,000 personas desaparecidas. De estas, 13,000 eran mujeres y 12,000 eran hombres. Se dice que las principales desapariciones se dieron por violencia intrafamiliar, violencia delictiva y también por personas que decidieron desaparecer o irse del país por deudas dentro del país. El otro tipo de violencia que existe serían los linchamientos. Se dice que los linchamientos se dieron 279 linchamientos y hubieron 1,073 heridos a causa de este tipo de violencia, que principalmente se dio en Guatemala, Alta Verapaz y Huehuetenango. Este tipo de violencia no solamente lo sufren los ciudadanos, sino que también las figuras públicas, y eso los hace propensos también, ya que el alcalde en Alta Verapaz fue asesinado brutalmente, fue quemado, y a causa de esto también su hijo sufrió violencia. Seguridad privada. Se dice que hoy en día, por cada 3 guardias de seguridad privada, existe solamente uno de seguridad pública. Sin embargo, han presentado en muchas ocasiones denuncias por este tipo de seguridad, ya que, por ejemplo, en la minera San Rafael se dice que una persona presentó una denuncia por obstrucción a la justicia y fue hacia este tipo de seguridad. Se dice que de las 151 agencias de seguridad privada que existen, solamente 24 cuentan con los recursos que realmente tienen que presentarse. Ahora bien, vamos a hablar de la respuesta estatal, política de seguridad, política nacional, civil, estados de excepción, política de seguridad. Se dice que en el año 2012, el Pacto por la Seguridad y la Justicia y la Paz, el objeto de esto era que en el país hubiera no solamente una conciencia de paz, sino que también de justicia hacia las personas que normalmente la necesitan, como los más vulnerables. Voy a hablar sobre política nacional civil, reforma política. Se dice que el 19 de septiembre de 1994 se firmó y se fortaleció el ejército para el mejoramiento de la seguridad, para la
Nación de Guatemala. Estados de excepción. Los estados de excepción principalmente eran solicitados por pueblos indígenas para proteger sus territorios. Estos estados se rigen por los artículos 138 y 139 de la Constitución de 1995. Se dice que muchas de estas excepciones fueron suspendidas ya que por acuerdos inconstitucionales tuvieron que ser así. Participación de los militares en seguridad ciudadana y militarización. Se dice que la participación del ejército aumentó en el 2014, lo cual daba seguridad hacia la población, con el sentido de que si alguna empresa por algún motivo las personas querían manifestar, no lo podían hacer porque eran reprimidos por los soldados, lo cual en muchas ocasiones no fue lo correcto. Sin embargo, así se dio a través de intimidaciones a la población más vulnerable. Escuadrones de cuerpos especiales de reservas. Estos cuerpos especiales de reservas se dice que fueron acuerdos inconstitucionales según el Acuerdo Gubernativo 31-2015, ya que estos escuadrones no contaban con las suficientes condiciones para poder decir que brindaban seguridad, sino que al contrario reprimían y podían caer a ser criminales, y no solamente eso, sino que podrían vulnerar y violentar a las personas que se consideraban más vulnerables en ese momento. Defensoras y defensoras de los derechos humanos son un pilar muy importante, ya que no solamente defienden sus derechos, sino que los derechos de toda la población y involucran a toda la sociedad. Como podemos ver, a pesar de que los años han ido cambiando y ya no existe el conflicto armado, todavía podemos ver cómo la violencia incrementa, tal vez no en las áreas que normalmente antes del conflicto armado era, pero ahora hay violencia a través de desapariciones, violencia intrafamiliar, matanzas crueles y violencia delictiva, lo cual está incrementando cada año. Tenemos que ver si realmente los derechos humanos o los acuerdos y las leyes que actualmente están, si son las esenciales y si son las que pueden erradicar esto. Muchas gracias.